este Evangelio, continuación del que leímos y escuchamos el domingo pasado, podemos ver a Jesús y a Pedro frente a frente. El domingo pasado era todo un ensalzamiento, tanto de Pedro a Jesús como de Jesús a Pedro. Tú eres el Mesías, decía Pedro. Y Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eran como, digamos, alabanzas mutuas. Hoy presentan a Jesús y a Pedro no con tanta alabanza, sino frente a frente, donde Jesús le dice algo de lo peor que se le podía decir: Satanás. Pedro se revela ante el proyecto que le dibuja Jesús y Jesús lo rechaza, esa recriminación. Pedro, tanto el domingo pasado como este, puede ser para nosotros el ejemplo, el prototipo del creyente. Como Pedro, cada uno de nosotros hemos sido llamados por Jesús a través de la familia, a través de una experiencia que hemos tenido, de la forma que sea. El mismo bautizo de niños en nuestras familias es ya una llamada de Jesús por nuestro nombre, como el profeta Isaías. Pero en nuestro itinerario, además de esa llamada, también nosotros nos hacemos una idea de ese Jesús, de Dios, de la fe. Y con mucha frecuencia nos lo hacemos según nuestras necesidades. Nos volvemos un poco sordos a su voz y nos inventamos un Dios o una fe hecha a nuestra imagen y semejanza. El Evangelio de hoy viene a denunciar esa inercia en la figura de Pedro y en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el itinerario de la vida no nos gusta? Las cosas que nos suceden no nos gustan en absoluto. Y vivimos como fugitivos del sufrimiento. Y a veces incluso culpabilizamos a Dios de que nos ocurran algunas cosas desagradables. Y a través de Dios queremos tener como un salvoconducto que nos libere de todo sufrimiento. Esa era la idea de Pedro. ¿Cómo te va a pasar a ti eso? Voy a sufrir en Jerusalén, voy a ser ejecutado. Pero ¿cómo es posible? Tú eres el Mesías. Tú vas al poder, a la realeza, al dominio, y además nosotros vamos a estar ahí al lado tuyo, victoriosos. La imagen de la relación con Dios para garantizar como una póliza que asegura contra todo sufrimiento en la vida. Y no es ese el itinerario de Jesús. Nos dice que no es por ahí, que su itinerario es ofrecer y dar su vida. Y eso no se hace en medio de palmas y olivos. Eso se hace dándose, sufriendo. No podemos eludir el sufrimiento de nuestra vida, porque cuanto más fugitivos del sufrimiento seamos, más vamos a sufrir. Después va a caer la pluma de un pájaro y nos va a quebrar un brazo, porque nos hemos incapacitado para ese sufrimiento que comporta la vida. Y si no, pensemos todos, donde hemos amado, hemos sufrido, con los padres, con los hijos, con los amigos, en el amor. Donde hemos amado de verdad, está el sufrimiento, es cara y cruz de la misma moneda. Por ello, hay personas que para no sufrir no aman. Se vuelven como un pedrusco el corazón y así no sufren, pero tampoco gozan. Es un pedrusco lanzado a la sociedad. El Señor nos invita a encajar el itinerario del amor, que siempre, darse es ir un poco contracorriente de uno mismo y va a comportar sufrir, evidentemente.
y dedicar mis horas no a mí mismo, sino a otro o a otra, para hacerle la vida un poco mejor. Indudablemente supone sacrificar cosas. Es verdad que no es una teoría en boga. Hoy que se ensalza tanto el pasarlo bien, que tiene más de pasar que de bien, y la obsesión por aprovechar todos y cada uno de los momentos en sus mejores acepciones. Y ya es difícil encajar esa sal del sufrimiento en la vida. Pero, como les decía, cuanto más huyamos del sufrir, vamos a sufrir más todavía, porque cualquier insignificancia lo viviremos como un muro que nos ha caído encima. Es imprescindible integrar el sufrimiento y que esta vida solo funciona si otras vidas se van entregando. Miremos la vida. ¿Qué sería de esos bebés si no son o no cuentan con la entrega de las horas de los padres? Desaparecerían, morirían. Necesita la vida que otras vidas se entreguen para hacerla posible. Y esa entrega comporta sufrimiento, ¿qué duda cabe? No está uno ahí bailando en medio de una plaza. Y cuando somos mayores también requerimos atención, horas de otras personas que nos dedican para poder hacer la vida posible. Si no hay entrega de vida, no es posible la vida humana. El Señor Jesús nos invita a integrar el sufrimiento en nuestra vida, prepararnos para saber sufrir y que tiene un sentido. Jesús pone una comparación preciosa, que es los dolores del parto. La madre, cuando va a nacer el hijo, está molesta y sufre por los dolores, pues claro, pero se le olvidan al ver el resultado. Una vez que ha dado a luz, se le ha olvidado todo ese sufrimiento. Así también, cuando somos capaces de dar parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras horas, pero conseguimos que alguien por lo menos sonría, que experimente la vida como más grata, eso mismo se nos devuelve en forma gratificante. San Francisco Javier pegó un giro a su vida a partir de una de las frases que hemos leído en este Evangelio. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si malogra su vida? ¿De qué le sirve conseguir todo el poder, toda la sabiduría, todo el dominio económico si al final uno vive amargado? ¿De qué le sirve? Francisco Javier, que era una cabeza privilegiada en la Sorbona, a base de oír esa frase de San Ignacio de Loyola, se encontró un día con ese núcleo de la vida. Es verdad, ¿de qué me sirve invertir todo si después mi vida está vacía, sin sentido? Si voy tras algunos pequeños placeres que me dejan más vacío que estaba antes. Pues el Señor nos invita a que no pensemos en el Dios que nos soluciona todo tipo de sufrimiento, no como una póliza contra el sufrimiento. Dios nos invita a tomar la cruz, es decir, a entregar, y por tanto comporta sufrir, pero que nadie se ha muerto por ese sufrir. Y ese sufrimiento es necesario integrarlo en la vida, como la sal en la comida. Si se pasa la sal, indudablemente está mala, pero sin sal también está sosa. Y a veces la vida, sin esa dosis de cierto sufrimiento y esa capacidad para encajar contrariedades, para encajar momentos duros, si no nos preparamos, después un pétalo de rosa, como les decía, nos rompe un brazo. Y, por desgracia, muchos padres hoy educan a sus hijos casi como el padre de Buda, para que no sufra nunca nadie nada. Y no los preparan porque la vida es dura, la vida es cruel. Y cuando se enfrentan a la vida, cuando salen al mar abierto, entonces con la primera de cambio se hunden, la depresión, si no el suicidio. Hemos de prepararnos para saber sufrir también e integrar y hacernos fuertes internamente,
para encajar los sufrimientos que la vida va a comportar y así ser capaces más tarde de poder llegar a amar. Hay muchas personas que no quieren amar para no sufrir. Le tienen tal pánico a cualquier sufrimiento que se niegan a amar. Yo me apunto a lo de aquel cantante que decía que es mejor querer y después perder que nunca haber querido.